Ya estamos en la recta final. ¿Clinton o Trump? ¿Trump o Clinton? Estados Unidos decidirá quién es el nuevo presidente, un destino que puede cambiar el país y también el mundo. ¿Se optará por el continuismo o por un giro radical? Los ciudadanos deberán elegir entre un magnate estridente, alborotador o una mujer de Estado que se ha visto involucrada en más de uno y en más de dos escándalos. ¿Serán capaces los estadounidenses de darle su voto o confianza a Donald Trump o seguirán enrocándose en los postulados políticos de los últimos años eligiendo a Hillary? ¿Cómo están esta semana aquí en el Zoom? No podía ser de otra manera. Vemos los posibles cambios que puede sufrir Estados Unidos dependiendo de quién sea su presidente en los próximos años. Empezamos. Terminó la pasada semana la convención de los republicanos y Donald Trump sale triunfante para ser candidato presidencial. La división del partido finalmente, pues no ha sido tanta y el multimillonario verá su sueño cumplido. Está, y con todo derecho hay que decirlo, en la carrera por ocupar el despacho Oval. USA. Parece mentira, pero ahí está. Una carrera electoral que empezará su más encarnizada lucha después de que Clinton ya haya sido postulada como candidata demócrata. Eso sí, después de que Sanders haya dado un paso a un lado y mostrara hace unas semanas su apoyo a Hillary también en la convención demócrata, algo que divide y de qué manera a sus votantes. Y más si cabe cuando, gracias a las filtraciones de Wikileaks, ha quedado al descubierto que ese partido quiso perjudicar la campaña del bueno de Bernie Sanders en favor de Hillary Clinton, lo que ha llevado a que este jueves, mañana, la presidenta del Partido Demócrata vaya a presentar su dimisión tras la convención. Tras ha sido el revuelo que ya se ven incluso manos negras detrás de la filtración de estos 20.000 emails, casi nada, entre enero de este año y el día 25 de mayo, que evidencian la preferencia por uno de los candidatos. Tanto es así que, claro, ya se ven manos negras. No es que ustedes me vayan a acusar de ser, conspiranoico, pero es que se mira a Rusia. Yo tampoco me lo podía creer, pero es que es así. Verán. El periódico The New York Times llega a plantearse esta pregunta. Parece graciosa, pero ¿está Vladimir Putin intentando entrometerse en las elecciones presidenciales americanas? Claro que sí. Una conspiración del Kremlin, cómo no, para ayudar a Donald Trump. E incluso los integrantes de la campaña de Hillary afirman, según The Washington Post, que la filtración fue una maniobra de Putin para ayudar a Trump a través de los hackers. Permítanme que me rían. Saben que este es un programa serio, pero es que también se escucha la duda de Obama, a CNN, pero es que alguno, a veces lee cosas o las escucha y es imposible que no se le dibuje una sonrisa en la cara o soltar alguna carcajada. Seguro que ustedes ya lo han soltado en casa. Aunque yo sinceramente, se lo voy a confesar, no sé dónde ven que Trump ame con locura al señor Putin, porque en la hoja de ruta de los republicanos, que algunos han calificado como autopsia, se señala a Rusia, a Moscú, precisamente como una amenaza, como un país represor de los derechos humanos. Así que no sé de dónde se sacan esas conclusiones los periodistas estadounidenses, los políticos o algunos analistas que se dediquen a sus asuntos y que dejen de emponzoñar, que siempre estamos con lo mismo, Rusia aquí y Rusia allá. Y hablando de cosas serias, dejamos al lado estas bromas y conspiraciones, hablemos de lo serio. Millones de personas que van a decidir el futuro de su país, pero también indirectamente de otros muchos ciudadanos a nivel mundial. Estados Unidos, una potencia excepcional, especial, como dice el propio Obama, todavía presidente, el motor del mundo, como muchos políticos y expertos también lo dicen. Pues bien, en cada uno de los ciudadanos estadounidenses está la decisión que puede cambiar muchas cosas en el mundo. Por eso nosotros hemos acudido, como siempre, a la calle para saber qué es lo que piensa la gente. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, nos marchamos hasta la capital del país norteamericano, hasta Washington. Y a nuestra pregunta, ¿necesita Estados Unidos un cambio radical en su presidencia o se tiene miedo a ese cambio? Verán lo que nos han contestado. Sí, no, me gusta Obama. Creo que su aparato gubernamental es muy bueno y ha estado a favor del cambio y la mejora. No lo creo. Creo que la única opción radical probablemente lo sea demasiado para llevarla a cabo. Seguro que sí. ¿Y por qué?
Pues muchas cosas que están sucediendo y ¿qué se está haciendo? Están hablando muchas cosas y no se hace nada. Yo creo que Obama es un gran líder y no necesitamos un cambio tan radical. La economía está creciendo y tenemos que conseguir que continúe creciendo, porque si volvemos al radicalismo, eso será un retroceso y nos llevará a una crisis. En realidad no lo creo. Porque el radicalismo es un paso atrás. ¿Para qué íbamos a volver a la esclavitud, el control y la autocracia? No. Somos una sociedad democrática y hay que seguir así. Veremos a ver qué es lo que elige esa sociedad tan democrática. Nosotros también queremos saber su opinión, por eso, pues como siempre, les hemos planteado la misma cuestión en las redes sociales, ya saben cuáles son nuestras direcciones. Vamos a echar ahora un vistazo a los resultados de nuestra encuesta en Twitter y leemos también algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Estos son los resultados de la encuesta que les planteamos a través de Twitter y en la que han participado más de 3.100 personas. A la pregunta ¿necesita Estados Unidos un cambio radical en su presidencia?, el 50% de los votantes dice que no y que Clinton debe ganar las elecciones. Por su parte, el 31% opina que Trump sería una revolución, mientras que un 19% cree que Estados Unidos no necesita cambiar de forma radical. Pasamos a leer algunos de los mensajes que han dejado en nuestra página de Facebook. Alex Alvarado Jiménez dice que mientras Estados Unidos no cambie su totalitarismo bárbaro bombardeando tierras ajenas para explorar sus recursos naturales, pues que da igual quien llegue a ser presidente porque todo seguirá de mal en peor. Obando Vázquez Jeffrey afirma que se necesita un líder que pueda lidiar y negociar con todas las naciones del mundo. En resumen, un presidente que pueda cambiar las formas de negocio en el mundo y salir de la etiqueta económica que hasta ahora tiene Estados Unidos. Israel Saad es tajante y dice que sí. El país necesita un presidente que gobierne para el pueblo y no para las corporaciones y los bancos internacionales. Y espete que ese candidato es Donald Trump. Y por último, José Francisco Frías nos comenta que el cambio debe de ser radical en la política de Estado, en la que deben de prestar más atención a sus asuntos internos y dejar por completo de meterse en los asuntos de otros países, por ejemplo Venezuela, Siria, Libia, etc. A mí me resulta interesante, no sé a ustedes, que la mayoría de la gente que ha opinado en Twitter quiera continuismo, pero después en los comentarios o a la gente que hemos visto en la calle, pues hablan sobre ese cambio radical y no el seguir esas políticas de injerencias o de la corporatocracia. Bueno, y a estas alturas del partido, a estas alturas del programa, yo me pregunto, ¿quién gana? Porque de eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Vamos a verlo. Pues la última realizada precisamente este pasado fin de semana indica que Trump aventaja a Clinton por 3 puntos y los sondeos de otras empresas que están viendo en sus pantallas especializadas en estos sondeos, bueno, pues nos muestran cómo votarían los ciudadanos estadounidenses en el caso de que las elecciones fueran hoy mismo. Aquí Real Clear Politics otorga un 49% a Clinton por un 59% de Trump y otras empresas como Rasmussen o Reuters reflejan esos datos que están viendo ustedes en sus pantallas. Y es que el señor Donald Trump está recabando votos hasta de quien menos pueden sospechar. Se lo voy a mostrar, del hermano de Obama. Wow, el hermano del presidente Obama, Malik, acaba de anunciar que votará por mí. Probablemente fue tratado mal por el presidente, como todos. Hermano contra hermano, no es que esto sea una guerra civil, ni mucho menos lo queremos, pero muy bien no lo debe haber hecho el señor Barack Obama para que su propia sangre vote también en su contra. La batalla promete ser dura. Next day, nobody even talked about that. Como les digo, la batalla promete ser muy dura, casi una guerra, y de hecho ya se han lanzado los candidatos más de un dardo envenenado, acusaciones mutuas sobre los escándalos, la gestión, incluso entrando en lo personal, todo un espectáculo, como mandan los cánones y como le gusta sobre todo a los estadounidenses. Nosotros queremos profundizar en las posibilidades que tienen ambos candidatos, en cómo va a afectar la llegada de uno u otro a la Casa Blanca, y para ello hablamos con David Redoli, sociólogo y expresidente de la Asociación de Comunicación Política. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los sondeos por ahora dan una cierta ventaja a Donald Trump. ¿Quién lo iba a decir? ¿Aguantará el tirón hasta noviembre? ¿Qué piensas?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues va a ser complicado que podamos anticipar qué es lo que va a pasar. Lo que vamos a ver es un fenómeno que ya hemos visto en Europa, que es una alta polarización de los dos candidatos de la campaña electoral, y será precisamente esa campaña electoral la que marque las diferencias. Estamos hablando de un 20% del electorado que se demuestra indeciso a la hora de votar, por lo tanto va a fluctuar porque las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, son de 2 puntos arriba, 3 puntos abajo. Va a determinar ese 20% de electores aún indecisos quién llegará finalmente a la Casa Blanca en noviembre. David, llama la atención que la diferencia sea tan corta cuando las propuestas que realizan son tan dispares. Donald Trump habla de impulsar América primero, algo muy nacional, y Hillary Clinton pues parece que continuaría con la política exterior de estos últimos años, con pues esos lazos que tiene sin duda alguna con Wall Street. ¿Cuál puede ser la clave que decante los resultados hacia un lado o hacia otro? Bueno, los dos responden a dos modelos distintos de país, como pasa en todas las elecciones y en todos los países. Lo que es excepcional en este caso es la peculiaridad del candidato republicano, por sus formas, su procedencia, no deja de ser un empresario, y su discurso encendido contra los inmigrantes fundamentalmente en un país que se ha hecho gracias a la inmigración. No olvidemos que el 20% de los norteamericanos son hispanos y el 15% son afroamericanos. La población blanca de origen no llega casi ni al 60%. Eso es lo más sorprendente de estas elecciones, ¿no? Un candidato con un discurso tan anti-inmigración. Dicho lo dicho, lo que está claro es que lo que va a pasar, en mi opinión, es que los dos van a ir marcando más distancias entre ellos. Es decir, vamos a tener el factor emocional. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump van a intentar ganar electores por la parte emocional más que con las propuestas concretas. Eso probablemente polarizará más la campaña y, en mi opinión, vamos a ver un espectáculo en Estados Unidos de lucha política sin precedentes, al menos en los últimos 20 años. David, me estás leyendo la mente porque te iba a preguntar precisamente porque la campaña está siendo todo un espectáculo, por esos sentimientos en los que se está intentando sobre todo inculcar por la parte de los demócratas ese discurso del miedo, sobre todo también por el tema de la inmigración, del miedo porque llegue un personaje como Donald Trump, ¿no?, a la presidencia. Correcto, los estrategas de campaña saben que los factores emocionales, como os decía antes, son tanto o más importantes que los factores racionales. Por lo tanto, habla el despliegue racional de propuestas económicas, propuestas sociológicas, políticas, pero también habrá ese juego emocional. Es verdad que los demócratas van a jugar con el discurso del miedo frente a lo que le puede pasar a Estados Unidos con un presidente como Donald Trump, pero Donald Trump jugará con el discurso de la ira y del resentimiento. No olvidemos que Donald Trump fundamentalmente nutre su electorado, su granero de votos, en el mundo rural, con personas de nivel educativo bajo y fundamentalmente blancos. Es decir, Donald Trump lo tiene muy complicado para conseguir el voto de mujeres, de voto urbano, de voto de personas con cierto nivel educativo, sobre todo licenciados, máster o doctorados, es decir, profesionales, y lo tiene muy complicado con las minorías, sobre todo asiáticos, afroamericanos e hispanos. Sin esos colectivos es complicado que pueda llegar a la Casa Blanca. Por lo tanto, entiendo que ese discurso de la ira lo va a tener que potenciar para hacer frente a ese discurso del miedo que desplegarán o están ya desplegando los demócratas. David, quería hacer otras dos preguntas muy pequeñas. Sobre todo me ha llamado la atención ese paso al lado, lo decíamos antes, que ha dado Sanders. ¿Eso puede ser un costo muy grande al Partido Demócrata? Se ha visto que mucha gente está muy indecisa en dar el voto a Clinton precisamente porque tenía la esperanza en Sanders, brevemente. Sí, yo creo que lo que va a ocurrir es lo que llamamos el voto depresivo, los sociólogos. El voto depresivo básicamente es aquellas personas que no ven que su candidato haya llegado a la nominación, en este caso Bernie Sanders da un paso a un lado, votarán a la candidata que finalmente resulta electa, pero puede que no se impliquen en reclutar más votantes. Es decir, votarán ellos por el Partido Demócrata, pero a lo mejor no traen a 3, a 4, a 5, a 6 o más votantes, que es lo que suele pasar cuando alguien está implicado en la lucha de base, ¿no? Un militante de base siempre arrastra votos. Puede que ocurra eso del voto depresivo, que gente que estaba con Bernie Sanders vote a Hillary Clinton, incluso puede alguno abstenerse, pero que no hagan mucho trabajo de base para atraer más votantes. Ese problema lo va a tener que enfrentar el Partido Demócrata con seguridad. Pues David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Desde luego que este testimonio nos sirve muchísimo, nos deja las cosas mucho más claras.
Me gustaría profundizar sobre todo en el tema de la política exterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país que maneja y mucho el devenir, el presente, el hoy, pero también el mañana, el futuro de muchas naciones, de millones de personas, con o sin injerencias, depende de cómo se lo quieran tomar ustedes. Y eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Las ideas de Donald Trump no son solo diferentes, son peligrosamente incoherentes. En realidad ni siquiera son ideas, sino solo una serie de estrafalarias diatribas, enemistades personales y mentiras descaradas. En el 2009, antes de Hillary, el Estado Islámico ni siquiera estaba en el mapa. Libia era estable. Egipto era pacífico. Irak vivía una gran disminución de la violencia. Irán se asfixiaba con las sanciones. Siria estaba en cierto modo bajo control. Después de 4 años de Hillary Clinton, ¿qué tenemos? El Estado Islámico se ha extendido por toda la región y por todo el mundo. Dice que tiene experiencia en política exterior porque dirigió el certamen de Miss Universo en Rusia. Y para colmo, cree que América es débil. Es vergonzoso. Dijo que nuestro ejército es un desastre y que somos, cito, un país del tercer mundo. Después de 15 años de guerras en Oriente Medio, de billones de dólares gastados y de miles de vidas perdidas, la situación es peor que nunca. Este es el legado de Hillary Clinton: muerte, destrucción, terrorismo y debilidad. Le quería preguntar a nuestro invitado sobre la política exterior, pero escuchando las palabras les queda claro. Ambos candidatos tampoco están exentos de polémica. Hillary atesora una serie de escándalos que han salido a la luz pública, ya los conocerán, el caso de los emails, de los correos electrónicos, de lo del ataque de Benghazi, está envuelta también en investigaciones del FBI, que parece que tiene la recomendación de no indagar demasiado, y su gestión siempre ha estado en el filo de la navaja, mientras que su oponente, bueno, pues no ha estado muy acertado a la hora de valorar, como nos decía también nuestro invitado, a los inmigrantes, sobre todo a los latinos. Trump ha calificado poco menos que de maleantes, delincuentes, criminales e incluso ha hablado del famoso muro entre México y Estados Unidos para evitar que se cruce la frontera y frenar, según dice él, el paso a indocumentados, a droga y a criminales, algo que le ha valido una respuesta muy contundente y dura por parte del electorado latino. Pues precisamente esta parte de los votantes puede ser muy determinante a la hora de elegir a quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Tanto que la candidata demócrata ha elegido como fiel escudero al senador Tim Kaine para captar a los hispanos por su experiencia, por el idioma, tanto que incluso ella se atreve o a escribir o a chapurrear español. Encantada de anunciar mi candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, quien ha dedicado su vida a luchar por los demás. Y es que en Estados Unidos, amigos, viven 58 millones nada menos de latinos. 28 de ellos tienen derecho a voto. Así que campañas electorales en español, páginas web oficiales traducidas. Pero ¿de verdad les importa a los candidatos esa comunidad? ¿O es que se es ahora muy amable en campaña electoral para conseguir el voto y después los largamos, nos olvidamos y seguimos dando privilegios a los de siempre? Se habla de deportaciones, de la política migratoria, del bloqueo o de las ayudas sociales. Veremos qué es finalmente lo que pasa. Porque en eso precisamente Trump no es que haya sido muy condescendiente, se ha mostrado muy tajante con este colectivo. Por eso nosotros nos hemos ido a uno de los países que este candidato tacha pues de problemático. Han acertado. Hasta México allí hemos viajado, hemos preguntado ¿quién perjudicaría más a los inmigrantes si fuera presidente de Estados Unidos? ¿Se imaginan las respuestas o no? Escuchen. Pues definitivamente Donald Trump, porque él ya lo ha declarado abiertamente que va a expulsarlos y que va a construir el muro y todavía quiere que México lo pague, ¿no? Es una locura. Bueno, definitivamente Donald Trump, definitivamente pues es un hombre que siempre busca golpear, pisotear todo lo que son las libertades de los ciudadanos, inclusive americanos, que se encuentran viviendo actualmente en Estados Unidos. El republicano Donald Trump, porque
Su partido se distingue por tener, digamos, una postura muy clara frente a las restricciones que deben desde su visión, colocar ante las personas que están en Estados Unidos sin documentación. Donald Trump. ¿Por qué? Porque nos está discriminando y gracias a él, pues muchas personas están allá y pues, trabajan en sus empresas o algo así. Nos discrimina por ser mexicanos. Yo creo que todos somos iguales ante Dios, ante la ciudadanía. No tiene por qué hacer eso. Ya lo han visto, parece que lo tienen muy claro desde el país vecino, y es que esa es una de las políticas más definidas de Trump, quien también dice ahora que se deben revisar las entradas de franceses y alemanes, una postura de proteccionismo a lo americano que no solo llega con el tema de la inmigración, también con el dinero. Y desde mi punto de vista hay también un denominador común a nivel económico que marca los objetivos de los dos candidatos. La crisis del 2008, de la que el país pues aún no se ha recuperado. La crisis que trajo dos consecuencias: el Tea Party y el movimiento Ocupa. Por su dinámica idealista, según dicen los expertos, Ocupa limitó su participación partidaria. Duró bastante poco, pero el Tea Party sí que alteró en buena medida la dinámica legislativa al imponer sus candidatos en el Congreso y en las elecciones locales. Y es que, amigos, aquí es donde entra la conquista de los votos de la clase media, de los desencantados, de los que mueven la economía del país. Trump encarna esas ansias y también los deseos de esa gente. Los arenga en sus discursos con un claro matiz social y económico, porque sabe que lo del sueño americano se ha terminado. El lema de campaña lo deja claro: primero América. Hay muchos sueños que están rotos y mucha gente en el umbral de la pobreza. También negocios cerrados. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Hoy ese país tiene unas minorías que avanzan, que no quieren quedarse en un segundo plano, y eso es visto por la población blanca como si fuera un recorte a una presunta condición de superioridad que deben tener, y es aquí donde chocan ambos por conseguir, como digo, esos votos. Nosotros vamos a analizar ahora con el escritor y profesor Jorge Mahfoud las claves que pueden desequilibrar la balanza a un lado o a otro. Jorge, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vemos que los candidatos tienen unos discursos dispares, mientras que uno se refiere más a lo económico, como por ejemplo Donald Trump, en cuanto a, bueno, a ayudar a los que están desempleados, etcétera. Hillary Clinton intenta captar ahora a esas minorías de las que estábamos hablando. ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. No es ninguna novedad en Estados Unidos especialmente, pero en cualquier parte del mundo la realidad está hecha básicamente de palabras. Las palabras crean una fantasía y promueven cambios en la realidad para un lado o para el otro. Y básicamente en este caso es esa naturaleza humana quizás está más acentuada. Si vemos desde el punto de vista tradicional, según los estándares tradicionales, la economía ha mejorado muchísimo desde que asumió Obama. En ese momento se perdían 800.000 puestos de trabajo por mes. Y la recesión termina en el año 2009, prácticamente medio año después que él asume, en julio de 2009, y desde ese momento no hubo más recesión. Se comenzaron a crear más o menos entre 200 y 300 mil puestos de trabajo mensuales. Desde muchos puntos de vista, Wall Street ha subido exageradamente, etc. Desde el punto de vista del estándar tradicional, la economía ha mejorado radicalmente. ¿Cuál es el problema? Que el gran problema que se viene arrastrando desde los años 80, si uno ve la distribución de riqueza en la estructura de la sociedad, obviamente una minoría, que ahora ya no es el 1%, es mucho menos del 1%, es 0,2%, acapara lo que enriqueza lo que tiene el 90% restante. Jorge. Sí. Me gustaría preguntarte, hablas de una recuperación económica, pero lo cierto es que en esta campaña estamos oyendo y viendo enumerados los diversos problemas que tiene precisamente la economía de Estados Unidos, que si bien Obama ha dicho en factores macroeconómicos que sí que ha mejorado, vemos, bueno, pues tema de desempleo, como tú decías, las minorías son las que atesoran toda esa riqueza. El votar a uno u otro candidato puede estar más en lo económico por las necesidades, mucha gente en el umbral de pobreza, ciudades deprimidas como por ejemplo Detroit, o en lo político en una figura como Hillary Clinton que tiene digamos un peso de Estado. Bueno, depende de quién explote mejor esa
inseguridad o más bien insatisfacción, que es totalmente inconsciente de la población. Aunque se diga explícitamente que esa pequeña minoría sigue acumulando la mayor parte de la recuperación de la riqueza, ha pasado en México también con Slim. Cada vez que hay una catástrofe económica, los ricos que tienen dinero se vuelven aún más ricos porque son los que invierten y cobran barato. Eso ha ocurrido aquí en Estados Unidos y se ha ido radicalizando esa posición, especialmente con los impuestos, los recortes de impuestos hacia los ricos. Depende quién explote mejor esa situación. ¿Cómo lo hace Donald Trump? Bueno, creando lo que ya se sabía y se practicaba en el siglo XVIII aquí en Estados Unidos, un odio de clases, un odio de razas para disimular las grandes diferencias de clases. Se decía explícitamente, mi trabajo, lo decían algunos gobernadores, mi trabajo ha sido crear el rechazo entre indios y negros y blancos pobres, porque es la mejor forma de evitar la unión de esa gran masa de insatisfechos. Jorge, ¿qué es lo que está haciendo? Sí. Hablas ahora de, por ejemplo, de las etnias, ¿no? De las distintas razas. Depende de quién llegue a ocupar el despacho Oval, la política exterior puede ser muy distinta. Por ejemplo, con Latinoamérica, ¿cómo repercutiría que uno u otro llegara? O, por ejemplo, aquí, con este país, con Rusia también. Sería muy, muy distinto. Bueno, puede ser que por el caso de Donald Trump o Hillary Clinton tomen distintas opciones personales, pero yo creo que en el caso que gane uno o el otro, las decisiones básicamente van a estar tomadas por otros factores de conveniencia. Obviamente que en principio México en el plano de relaciones internacionales no se vería beneficiado por Donald Trump, que este es el aspecto de izquierda de Donald Trump, que es un fuerte proteccionista igual que Sanders y es parte de explotar la insatisfacción de la clase trabajadora norteamericana. Eso podría ser, pero a la larga, más un hombre de negocio como Donald Trump lo que cuenta es el dinero y qué beneficios puede tener él políticamente, económicamente, etc. Entonces la retórica, bueno, pueden cambiar mucho, incluso de aquí hasta noviembre, pero mucho más después. Veremos qué es lo que sucede, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros aquí en directo. Termino nuestro programa de esta semana con una reflexión. Yo creo que gane quien gane, lo cierto es que ambos partidos, republicano, demócrata, van a tener que lamerse las heridas como si fueran un perro después de la batalla final, porque los votantes están desencantados y los militantes ya ni les cuento. Además, ambos candidatos han dejado en evidencia que no es oro todo lo que reluce, como yo decía, en Estados Unidos, que la gestión de Obama deja muchas lagunas, que hay muchos problemas por resolver, y eso implica un cambio en las políticas y en las decisiones que deben ilusionar de nuevo a millones de jóvenes que son el futuro de ese país y que ya ven en eso del sueño americano, como les decía, un eslogan, pero de humo. Veremos si el golpe de timón llega finalmente con Donald Trump o, en el caso de que Clinton gane, se atreva a cumplir esa revolución que anuncia su eslogan, robado en parte a la ahora lacayo Sanders, y se deja guiar por las necesidades del país y no por los tentáculos de Wall Street o las corporaciones, esas que le pagan las charlas a ella o a su marido. Y si pierde, le quedará la famosa frase de Madame Pompadour tras la derrota del rey Luis XV: después de nosotros, el diluvio. Como siempre, saben que pueden dejarnos los mensajes en las redes sociales. Les espero la próxima semana. ¡Chao!